Microsoft Excel 2010, funciones de bases de datos. Entonces, dentro de estas funciones tenemos la función B de producto, que tiene tres argumentos: base de datos, nombre de campo y criterios. Entonces la función devuelve un valor numérico. Dada una base de datos, devuelve el producto de los valores numéricos presentes en el campo que se le indique a la función, es decir, que multiplica todos los valores en el campo indicado para los registros que cumplen con las condiciones dadas. La función primero selecciona los registros que cumplen con la condición, posteriormente calcula el resultado. Los siguientes son los argumentos utilizados por la función. Y pues a medida que avance en la explicación se entenderá muy bien a qué se refiere todo esto de base de datos, registros, campos. El primer argumento es base de datos. Contiene la referencia a un rango de celdas, indica el lugar en el que se encuentra la base de datos, la lista o tabla. En la base de datos las filas se denominan registros y las columnas campos. Son los datos utilizados por la función para calcular el resultado. El argumento que sigue es nombre de campo. Indica el campo o columna que va a utilizar la función para calcular el resultado. Este argumento puede tener un dato de tipo texto, el cual es el nombre del campo dentro de la base de datos. No distingue entre mayúsculas ni minúsculas. El argumento también puede contener la referencia a una celda que contiene el nombre del campo. Ese argumento puede ser un número entero positivo. Si es 1, hace referencia al primer campo, es decir, el campo más a la izquierda. Si es 2, hace referencia al segundo campo, así sucesivamente. Si el argumento nombre de campo es un número menor que 1, o si es un número mayor que la cantidad de campos que posee la base de datos, la función devuelve el código de error número valor indicando que se refiere a un campo inexistente. Si este argumento contiene un dato de tipo texto que no es el nombre del campo de la base de datos, la función devuelve el código de error, también el mismo código, número, valor. Los valores que no son números y que pertenecen al campo no son tenidos en cuenta para calcular el resultado. Criterios. Es el siguiente argumento. Contiene la referencia a un rango de celdas. En este rango están los criterios que debe cumplir cada registro para que sea incluido en la selección. La primera fila del rango contiene el nombre de los campos, las demás celdas del rango contienen los criterios que deben cumplirse. Las celdas vacías indican que no hay criterios para esa búsqueda. Si hay varios criterios en la misma fila, se unen utilizando el i lógico. Si hay varios criterios en diferentes filas, se unen utilizando el o lógico. Con los ejemplos se va a entender mucho mejor. Los criterios son las condiciones. Entonces acá están ejemplos. A continuación puede observar el ejemplo. En este ejemplo la base de datos está formada por 6 campos. Los campos son código, nombre, sexo, salario, cargo e hijos. Esta base de datos está formada por 7 registros. El usuario debe tener presente que en una aplicación de la vida real la base de datos puede tener cientos de registros y muchos campos. Entonces veamos los ejemplos. Entonces veamos el ejemplo. Tengo una hoja a la cual le he dado el título de datos. En el rango A1 F8 se encuentra la base de datos y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. El campo código, nombre, sexo, salario, cargo e hijos. Y está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros o filas. Bueno, eso es. El campo código es numérico, el campo nombre es alfabético, como pueden darse cuenta. El campo sexo
está formado por un único carácter que puede ser H para hombre y M para mujer. Salario es un valor de tipo moneda. Cargo es alfabético. Hijos pues es un valor numérico entero que puede ser 0, 1, 2, 3, etcétera. Al campo salario le he cambiado el formato para que aparezcan de tipo moneda con 2 decimales. Veamos el contenido de la hoja fórmulas y criterios. Entonces, en el rango A1 F10 he ingresado las condiciones, es decir, los criterios que deben cumplirse para que los datos sean tenidos en cuenta en el cálculo. En el rango H2 H7 ingresé las fórmulas, las cuales se las explicaré enseguida. Observen el contenido de la celda H2 es igual a BD producto. El primer argumento nos indica la base de datos que está en la hoja llamada datos y es en el rango A1 F8 tal como les acabo yo de mostrar en esta hoja datos. El segundo argumento que me dice cuál es el campo, me especifica el campo que va a tenerse en cuenta para el cálculo, es 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, el campo hijos. Y en el rango A4 F6 A4 F6 van a estar las condiciones a cumplirse. Entonces observen que escribí acá en orden los nombres de los campos tal como aparecen en la base de datos, y acá mi ejemplo tiene 1 y 2, es decir que lo que me está diciendo es que tenga en cuenta todos para el cálculo todos los registros en que el trabajador tenga uno o dos hijos, y entonces veremos cuáles son los que cumplen con esa condición. Entonces observen el campo 6 que es hijos y que tenga uno o dos hijos. Entonces miremos acá, sería uno o dos hijos, sería 2 por 2 4 por 1 4. Entonces la razón que nos da 4 como resultado. Igual sucede con este segundo ejemplo de H3, de la celda H3. Siempre va a ser la misma base de datos, el rango A1 F8 de la hoja datos, y en este caso, en este ejemplo va a ser 6. Entonces otra vez va a ser el campo hijos el que se va a tener en cuenta para el cálculo, y los criterios están en el rango A2 F3 A2 F3. Entonces la condición está en el campo nombre. Estoy utilizando el comodín asterisco, M asterisco, me está indicando que tenga en cuenta todos los registros en que el nombre empiece por M. Entonces observemos cuáles son esos. Por M empieza María y Marina. María tiene un hijo, Marina tiene 2. Entonces el resultado es 2 por 1, 2. El que sigue en la celda H4, la misma base de datos hace 1,
la misma base de datos A1 F8, y en este caso utilizo el nombre del campo, que es un texto. Tiene que aparecer el nombre correcto de un campo o me marcaría error. En este caso le digo que hijos, y el criterio, la condición está en A7 A10, A7 A10. Entonces, como pueden notar, lo que me está diciendo es que haga el cálculo en el campo hijos o el producto, en que el código sea 1003, 1004 y 1005. Entonces veamos, 1003, 1004, 1005, hijos sería 2 por 1, 2 por 3, 6, y ahí me aparece. Ahora observen la celda H5, la misma base de datos, el campo hijos como segundo argumento y el rango B7 B8 para los criterios B7 B8, o sea el salario. Estoy utilizando los operadores de comparación, en este caso que el salario sea, o sea que tenga en cuenta los trabajadores, en que el salario sea menor de 500.000 pesos. Entonces veamos, 500, como pueden darse cuenta, ninguno gana menos de 500.000 pesos, y acá puedo utilizar diferentes operadores: menor, menor o igual, mayor, mayor o igual, diferente. Ahora este ejemplo, el de la celda H6, la base de datos está en A1 F8 de la hoja datos, y en este caso se va a utilizar el campo sexo. La condición o el cálculo va a ser en el campo sexo, y la condición está en A7 A10, en el rango A7 A10. Nuevamente sería 1003, 1004, 1005 el código del trabajador. Entonces miremos, y el campo sexo, sexo 1003, 1004, 1005, pero observen que sexo no. Entonces el campo sexo no tiene valores numéricos, por eso el resultado en este caso es 0, porque no se tienen en cuenta esos campos en que no hay valores numéricos. Observemos el último ejemplo, la celda H7, B de producto, la base de datos está en el rango A1 F8 de la hoja datos, y nos referimos a al campo 8. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como solo hay 6 campos, pues este valor está fuera del rango de valores, y acá los criterios están en el rango A5 F6, A5 F6. Igualmente tampoco hay una condición válida, es la razón de que marque este código de error numeral valor. Estas funciones de bases de datos nos dan mucha potencia para llevar a cabo resultados muy importantes cuando se tiene gran cantidad de valores. Bueno, espero que les haya servido esta explicación. Muchas gracias.